En el nombre del Señor Jesucristo, les saludo muy fraternalmente en esta jornada, deseando como de costumbre, con corazón sincero, que el Señor a todos les esté bendiciendo, les esté ayudando, les guarde el Señor y les fortalezca en todo lo que sea la vida de cada uno de vosotros. Creo que a todos, por supuesto, nos está afectando permanentemente en estos días este tiempo de pandemia, pero sin duda que cada uno tiene sus propios matices y en medio de esta generalidad que nos afecta en materia de salud, hay también algunos que están sufriendo otras cosas adicionales propias de la vida terrenal y por supuesto que deseamos para ellos todo recurso de la gracia del Señor. Hay otros que, gracias a las muchas misericordias de Dios, también dentro de este tiempo de pandemia, no hemos sufrido estragos en la salud y en lo material, en lo económico, hemos visto la gloria de Dios, proveyéndonos, dándonos todo lo que necesitamos y aún proveyéndonos más todavía para que podamos compartir con otros que también padecen o sufren necesidad. Así que para todos en general, un abrazo fraterno y la cariñosa invitación a continuar aprendiendo de la palabra de Dios en estas llamadas conversaciones de la palabra, reflexiones sobre el texto bíblico que nos ayudan a entender mejor. Quiero en esto, antes de entrar en materia, eh, colaborar haciendo alguna aclaración. Estos trabajos no tienen por propósito ni objetivo alguno establecer nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas o, o alguna verdad que haya sido mostrada en los últimos tiempos. No. Si usted puede repasar estos videos, volver a escuchar, analizar por parte, hacer apuntes de ello y reflexionar también sobre el material que aquí se expone, creo que equilibradamente todos debieran llegar a la misma conclusión. Lo que aquí se hace es seguir exponiendo la palabra de Dios de la manera más sencilla posible, con el propósito de que todos, sin excepción, puedan entender el mensaje que la palabra de Dios tiene en su contexto y en su trasfondo, es decir, el mensaje que el Señor tiene a través de la Biblia, que está a veces más allá de lo que superficialmente nosotros podemos leer. Estas no son nuevas interpretaciones, no son nuevos descubrimientos bíblicos, sino que son las mismas doctrinas que se nos han enseñado y que están en la palabra de Dios, pero que estamos mirando de la manera más equilibrada, evitando las pasiones denominacionales, dejando a un lado incluso costumbres, tradiciones propias de la sociedad, propias de una iglesia, propias de una denominación e incluso dejando atrás las ideas personales y de hombres y mujeres que sinceramente siempre quisieron aportar al Evangelio, pero a veces lo hicieron desde una mirada muy personal. Así es que tenga usted la confianza de que lo que usted está escuchando a través de estos trabajos está basado en la palabra de Dios. Sin ser nada nuevo, se cumple la máxima bíblica. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y la palabra del Señor se renueva como una fuente de agua que salta, es decir, que está fluyendo constantemente para vida eterna. Dicho esto, quisiera hacer un muy breve repaso de lo que ya hemos mirado en dos videos anteriores. En el primer video estuvimos mirando los detalles principales de esta pequeña palabra
que, que está en la Gran Comisión, el id. ¿Cuál es el trasfondo de esa palabra? Y hemos reflexionado y conversado que esto en primera instancia es un llamado del Señor a vivir vidas cristianas. Id, mientras se mueven, mientras avanzan, mientras andan por la vida, vivan vidas que prediquen. Luego miramos en el primer video de que hay un mensaje que anunciar, ir por el mundo y predicar. Predicación es anuncio y tenemos como cristianos que saber cuál es el mensaje que hay que anunciar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en nuestra pasión espiritual, en nuestro deseo de hacer las cosas bien, incurrimos en algunos errores y terminamos en esto predicando a las demás personas doctrina, mandamientos que el Señor ha dado para su iglesia. Esto es, para los que ya se han convertido al Señor. Por lo tanto, ponemos en aprieto a personas que no tienen ni idea del Dios de la Biblia ni de la Biblia cuando les comenzamos a predicar mandamientos y enseñanzas que ellos no comprenden porque no han nacido todavía de nuevo y que, dicho sea de paso, a veces ni nosotros mismos comprendemos. Pongo un breve ejemplo en esto, eh, diciendo, por ejemplo, que a veces se les habla a las personas del infierno que les espera si no se arrepiente. Eso es fuerte para una persona que no conoce a Dios y es fuerte para quien ya vive en un infierno. El infierno del alcoholismo, la drogadicción, de la violencia intrafamiliar, el infierno de ser abusado, abusada, etcétera, etcétera. Y aún nosotros a veces hablamos del infierno sin saber certeramente qué es lo que la Biblia enseña sobre el infierno, de dónde viene esta idea de un lago de fuego, de un final en un lugar de tormento. Así es que por eso es necesario que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, sepamos bien cuál es el anuncio, qué es lo que tenemos que anunciar a aquellos que no conocen al Señor. Eso fue lo que vimos en el primer video de esta serie titulada La Gran Comisión, ¿no? Un trabajo que va más allá de la predicación. Esto es lo que estamos realizando. En un segundo video abordé los detalles acerca de qué debemos hacer nosotros ahora como iglesia, como miembros de una iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, cuando las personas llegan a buscar al Señor. Es decir, cuando nuestra vida cristiana y nuestro anuncio han captado la atención de las personas y las personas comienzan a buscar al Dios a quien nosotros servimos. Alguien nos dice, puedo ir a su iglesia, puede orar por mí, le puedo pedir un consejo, yo puedo ir a su reunión, me invita, me acompaña, ¿cómo hago? Cuando eso se produce, llega la hora de tomar en cuenta otros aspectos de la Gran Comisión, como son el hacer discípulo, el enseñar. Es allí donde tenemos que empezar a trabajar en mostrarles el Evangelio con claridad a las personas y no meramente caer en la acelerada inclinación que tenemos por captar miembros. No importa si entiende o no entiende, después el Señor hará una obra en él. Lo importante es que se anote. Lo importante es que a fin de año tengamos un número que presentar en nuestra cuenta anual. Lo importante es que el templo se llene. Eso es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Cuando llegan las personas, tienen que tener un tiempo necesario en el que nosotros, como cristianos ya nacidos de nuevo, con cierta madurez en el Señor, tenemos que enseñarles, disipularlos. Eso es un trabajo que tiene una primera etapa básica con los que van llegando a la iglesia. Ese mismo trabajo tiene que ser un trabajo después permanente,
con los ya nacidos de nuevo, con los nuevos convertidos por el Señor, tenemos que seguir teniendo planes y estrategias de formación, de discipulado y de enseñanza permanente dentro de las actividades de la iglesia. Una enseñanza programada, metódica, con estrategia de enseñanza, donde reposadamente podamos abordar en extenso, con profundidad, los diversos temas doctrinales de vida práctica, de trascendencia eterna, para que se pueda formar un nuevo discípulo del Señor. Ahora, en este tercer video, voy a abordar otra de las actividades o de las acciones que contempla la Gran Comisión. Y esta actividad o acción es muy controversial dentro del cristianismo. Ha despertado muchas disensiones, muchos debates en forma histórica. Esto no es algo nuevo, no es de los últimos tiempos. Y esta acción es la de el bautismo. Y me voy a detener en todo este video para tratar de llevar a ustedes una explicación sencilla de este asunto, ya que he recibido muchas preguntas referidas a esto. Si el bautismo es por inmersión, si es por aspersión, si es por derramamiento de agua en la cabeza, si es en una piscina dentro de un templo, si es en la orilla de un río, si es en la orilla del mar, si es un requisito o no es un requisito, si yo no me he bautizado, soy o no soy salvo, si yo me bautizo, soy de inmediato salvado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha duda y falta de alguna manera una enseñanza sencilla. Yo no voy a entrar en este trabajo a hacer un estudio acerca de estos puntos divergentes, es decir, no voy a entrar en polémicas o a defender una u otra postura, si es por aspersión, por inmersión, etcétera, etcétera. No voy a invertir tiempo en eso, porque eso es una discusión ancestral de la Iglesia con la que además vamos a llegar al propio tribunal de Cristo. No vamos a llegar nunca a un acuerdo si los niños deben o no ser bautizados, si se bautizan cuando son grandes o no, etcétera, etcétera. Así es que lo que voy a abordar ahora es el tema del bautismo en la manera más sencilla para que esto quede al alcance de todo conocimiento. Voy a referirme a la cita bíblica de Mateo 28, donde en el versículo 19 se menciona la acción de bautizar. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice Marcos, capítulo 16, al final del Evangelio de Marcos. Allí, en el versículo 16, Marcos escribe y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Voy a agregar lo que sigue: mas el que no creyere será condenado. Para un mejor contexto de lo que escribe Marcos sobre la Gran Comisión, leo el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Luego agregamos lo que ya leí, enfatizando en lo que el Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es nuestro material para este video. Vamos a partir de lo más básico, de lo más sencillo, y vamos a procurar no complicarnos. Lo más básico comienza con saber qué significa la palabra bautizar o bautismo. Esta voz en español, bautizar, bautismo, bautizado, todos sus derivados o todas sus conjugaciones, viene de una palabra griega, koiné, un griego antiguo
que es el griego también bíblico o el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, el griego koiné, y esa palabra en el griego antiguo se utilizaba primitivamente antes de la era de la Iglesia para eh, identificar la acción de teñir telas, teñir telas, es decir, impregnar sobre esta tela un color determinado o deseado. Ese trabajo se hacía mediante algunas técnicas y básicamente lo que se producía en forma química dentro de este procedimiento de teñir tela era que el color deseado se impregnaba por completo, totalmente sobre esta tela que tenía otro color y queda así para siempre. Es decir, por un procedimiento, ¿no es cierto?, químico de teñir tela, se producía que esta tela que era, por ejemplo, blanca, si se le aplicaba un color azul, quedaba completamente azul y quedaba azul para siempre. Es decir, en el uso primitivo de la palabra bautizar, lo que se hacía era tomar una tela y unir por completo a ella un color. Y ambos quedaban unidos por completo, total y absolutamente. Tanto así que ya después no se podían separar. Eso es lo que significa la palabra bautizar o bautismo en su uso más primitivo. Luego cuando aparece, ¿no es cierto?, la iglesia y comienza a construirse los pilares doctrinales de la iglesia, aparece también eh, el uso de esta palabra para poder mostrar lo que realmente ocurre cuando el Señor Jesucristo, por su Espíritu, se derrama sobre la vida de una persona. Es decir, está el hombre, la mujer, cuando Dios viene por su Espíritu a él, se produce esta impregnación total, absoluta. Esto que tenía un color, en el caso nuestro como pecadores, negro, viene sobre nosotros la blancura santa de Dios y se une completa y totalmente. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, como ese bautismo ocurre en una esfera invisible al ojo humano, yo no podría mostrar, yo no podría verificar físicamente, palpablemente a través de la materia. Esa experiencia es que aparece ahora la necesidad de un acto simbólico, de un acto que represente lo que no se ve hoy día. Esta dinámica es muy recurrente en las Escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento. En los tiempos, por ejemplo, de Israel, aunque nos podríamos remontar hasta el mismo Abel, es decir, muy temprano en la historia humana, se utilizaba el sacrificio de un animal. Esto pasó a ser normativa y ley en Israel después. El holocausto, ¿no es cierto? El cordero pascual. Todo eso era figura, era un símbolo, era una representación de algo que vendría a ocurrir muchos siglos más adelante en la persona y obra de Jesucristo nuestro Salvador. Pero como no estaba, como no se veía, había una representación. Ahora, en materia del bautismo, existe una representación del verdadero bautismo, del bautismo en Espíritu Santo.
Voy a ir repitiendo algunas cosas para que se nos graben o las entendamos bien. Hay un verdadero bautismo que es la unión del pecador redimido con la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Se bautiza, se impregna, se une para siempre. Como eso es algo que no se puede ver con el ojo humano, no se puede grabar, no se puede filmar, es algo interno que ocurre en las esferas íntimas de la persona, con un Dios invisible pero real, existe este símbolo del bautismo en agua. Este asunto del bautismo en agua, como dije en un principio, tiene muchos debates, pero principalmente este acto de ser bautizado en agua tiene por propósito, primero, un paso o un acto de fe. Segundo, tiene también por objetivo hacer pública nuestra fe. Cuando hemos sido bautizados, ya sea por inmersión, por aspersión, por derramamiento del agua en la cabeza, lo que estamos realmente viviendo es una declaración pública de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es decir, le estamos comunicando a nuestro entorno, digámoslo así, social, familiar, congregacional, que creemos en el Señor y que aceptamos su sacrificio, aceptamos su obra como la obra redentora. Eso es lo que estamos haciendo principal y básicamente con el bautismo en agua, una declaración pública de nuestra fe. Estamos aceptando esa fe, estamos por fe recibiendo a Cristo en el corazón. Esto es una representación, esto es algo simbólico de algo mucho más profundo que debe ocurrir en nuestros corazones, de algo mucho más trascendente y eterno, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Para que podamos comprender, para que podamos entender mejor en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo, ya explicado de manera muy sencilla el bautismo en agua, voy a llevarlos al pasaje donde el Señor Jesucristo es bautizado. Vayan en sus Biblias, porque es importante que ustedes estén con sus Biblias siempre al alcance, siempre a la mano. Vayan a sus Biblias al Evangelio mismo de Mateo en el capítulo 3. Allí hay un relato que abarca 1, 2, 3, 4, 5 versículos nada más de un acontecimiento que es muy importante y trascendental de entender para nosotros. Jesús cumple con este ritual, con este simbolismo. Algunos discuten y debaten si Jesús necesitaba cumplir con esto, pero él mismo aclara esto cuando Juan el Bautista se le quiere oponer y le dice, no, yo no puedo bautizarte a ti, más bien tú debieras bautizarme a mí. Pero Jesús le dice, es necesario que cumplamos con lo que está establecido. Entonces Jesús, de una manera muy sencilla, no se complica, dice, estoy aquí no porque lo necesite o no lo necesite, estoy aquí porque hay que cumplir con esto. Así que ahí está la respuesta para quienes siguen debatiendo con este asunto si Jesús lo necesitaba o no lo necesitaba. Pero Jesús cumple con este simbolismo de algo mucho más grande que pasa en la esfera de lo invisible. Y esto lo refleja el pasaje que nos relata el bautismo de Jesús. Voy a leer para un mejor entendimiento. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, esto es, después que cumplió con el ritual, con el simbolismo físico, visible, del agua, de mojarse, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, escuche bien esta parte, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Escuche muy bien esta otra parte. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, aquí tenemos una escena en apenas 5 versículos muy trascendente e importante para entender muy bien el bautismo. La predicación de Juan el Bautista comienza en el capítulo, o comienza a ser registrada en el capítulo 3 de Mateo, ¿no? El versículo 11 dice lo siguiente. Voy a continuar pidiendo alguna disculpa porque tuve que atender una pequeña emergencia y tuve que ponerle una pausa al video. Así que voy a retomar lo que había comenzado a exponer sobre el pasaje que Mateo nos muestra acerca del bautismo del Señor y también sobre lo que Juan el Bautista dice en su predicación respecto también de este asunto. Versículo 11 del capítulo 3 de Mateo, allí está registrada lo que se llama la predicación de Juan el Bautista. Yo, dice Juan el Bautista, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto era, como decía yo anteriormente, el ritual, lo público. Declaraba públicamente mi fe y mi deseo, mi sentir de arrepentirme, de acercarme a Dios con arrepentimiento. Pero Juan agrega y dice: pero el que viene tras mí, esto es Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tengamos en cuenta estas palabras de Juan y también lo que nos cuenta Mateo respecto del bautismo del Señor y de dos cosas importantes que aparecen en el bautismo del Señor. Cuando Jesús cumple con esta parte visible, ritual, simbólica del bautismo en agua, hay dos asuntos que demuestran que detrás de esta acción simbólica, pública, hay una acción espiritual. Hay algo mucho más profundo. Por eso yo no soy muy amigo de entrar en debates o discusiones, por ejemplo, sobre las formas, sino que prefiero enfatizar o ir al fondo de los asuntos. Aquí las formas se han discutido, como ya he dicho, ancestralmente. Si por inmersión, por aspersión, si en la playa, si en un río, etcétera, etcétera. Pero más allá de esos detalles, hay algo de fondo que es lo realmente importante y trascendente. Y ese algo de fondo es lo que Juan declara en el versículo 11. El bautismo en el Espíritu Santo. En el caso de Jesús, todos vamos a entender, vamos a estar de acuerdo en esto, de que Jesús es el mismo Espíritu Santo. No nos olvidemos de la doctrina de la Trinidad, que nos establece claramente que Dios es uno, pero a la vez son tres, y estos tres son uno solo, a saber,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, como bien lo dice también la Gran Comisión, que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es Jesús, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es el Padre. Los tres tienen una unidad que por supuesto a nosotros como humanos nos costará en esta naturaleza humana poder comprender completamente. Pero ellos son una unidad. Entonces, alguien puede preguntar, ¿necesitaba Jesús ser bautizado? ¿Necesitaba Jesús recibir el Espíritu Santo? ¿No era él mismo el Espíritu Santo? ¿No fue engendrado él por el Espíritu Santo? Ciertamente que sí, pero lo que allí está ocurriendo es algo mucho más profundo y lo voy a explicar. Cuando el Señor sale del proceso ritual y simbólico del bautismo en agua, cuando sale del agua, ocurren dos cosas que son importantes que las entendamos, porque son dos cosas que no solo ocurren en Jesús, deben ocurrir en nosotros también. Y estas dos cosas son las que tienen que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Una de ellas es que Jesús ve que el Espíritu Santo desciende sobre él con la forma de una paloma. Esto en el campo espiritual. Desciende el Espíritu sobre él en forma de paloma. ¿Qué está representando este acontecimiento? ¿Qué está ocurriendo allí? Lo que allí está ocurriendo es que Jesús está dejando de ser el hijo del carpintero para convertirse en el Mesías de Israel, para iniciar su ministerio, es decir, va a dejar la vida previa que tenía como hijo de José y María para poder desarrollar ahora el verdadero propósito por el cual Él está entre nosotros. Él llegó a la familia de José y María por obra del Espíritu Santo, pero ahora va a dejar ese entorno y se va a mostrar como lo que realmente es, el Mesías prometido a Israel. Para esa acción, Él necesita que toda su voluntad, porque convengamos que Jesús se hizo hombre completamente, no un hombre así a medias, no fue mitad hombre, mitad no. Cuando Dios se encarnó en Jesús como hombre, lo hizo en la naturaleza humana. Y dentro de la estructura de la naturaleza humana hay libre albedrío, hay voluntad propia. Usted lo tiene, yo también lo tengo. Jesús también tenía esa voluntad propia. Pero cuando el Espíritu desciende en el Jordán sobre él para que inicie su verdadero trabajo, su verdadera vida, su propósito como Mesías de Israel, lo que ocurre es que esta voluntad de Jesús, hombre, queda completamente impregnada con la voluntad del Espíritu Santo. Se produce el bautismo. Acuérdese de lo que le expliqué. Bautismo, la unión. Esta tela, Jesús, con los colores de su voluntad, ahora ha sido impregnada por completo con los colores únicos de la voluntad del Padre. Por eso es que Jesús después en su ministerio va a declarar: hablo las palabras que el Padre me dio para hablar, estoy haciendo las obras que el Padre me dio para hacer, mientras mi Padre trabaja yo trabajo, las palabras que me diste yo les di, lo que veo hacer al Padre yo hago. Eso ocurre porque Jesús en el bautismo, en el Espíritu Santo, ha puesto toda su voluntad en las manos del Padre. Ahora ya no es la voluntad de Él, no son los pensamientos de Él, no son los sentimientos de Él, no son las emociones de Él como hombre las que van a conducir su ministerio o su vida ministerial. Y eso es algo que también debe ocurrir y que de hecho ocurre con nosotros. Más allá del simbolismo del bautismo en agua, cuando un ser humano
es bautizado en el Espíritu Santo, lo que ocurre es que todo nuestro ser y en ello toda nuestra voluntad debe quedar sujeta a este nuevo y único color santo, la voluntad del Espíritu. Ahora, alguien dirá, pero eso en la práctica no siempre ocurre. Sí, no siempre ocurre. ¿Sabe por qué no ocurre? Porque nosotros tenemos que aprender a batallar y a luchar. Porque hay en nosotros una naturaleza carnal y humana que se opone a este bautismo, a los efectos de este bautismo. Nos bautiza el Espíritu Santo, nos une a su voluntad, pero pronto comenzamos a ver que esta naturaleza comienza a resistirse. Y es lo que usted conoce y yo conozco como la lucha, las batallas, y empezamos a luchar y llevamos años luchando en eso. Esto fue distinto en el Señor porque en su carácter Él finalmente supo doblegar todo. Nosotros tenemos que crecer para llegar a esa estatura, tener la mente del Señor, llegar a la estatura de un varón perfecto. Estamos en el proceso, no se desespere. Estamos trabajando día a día de la mano del Señor para avanzar en la madurez, en el crecimiento espiritual. Por lo tanto, el trasfondo del bautismo en agua es este bautismo en el Espíritu Santo, donde la voluntad del Espíritu es la que debe impregnar toda nuestra vida para que nosotros podamos vivir vidas cristianas movidas por el Espíritu. A pesar de que algo nos guste o no nos guste, nosotros podamos ser dirigidos por el Espíritu. Esto es lo principal de un bautizado por el Espíritu. Toda esta acción obviamente está también ligadísima, muy unida a lo que también conocemos como el nuevo nacimiento, la transformación, el cambio de vida. Por eso es importante distinguir que el bautismo en agua es un símbolo, porque hay personas, pueden haber personas que cumplan con el ritual externo, pero no nazcan de nuevo. Por muy buena que sea la intención, no tengan la experiencia, no reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es importante separar ambas cosas y ponerlas en su equilibrado lugar, para que no piense alguno que por el solo hecho de haber sido bautizado en agua ya está todo resuelto. No, el bautismo en agua es una declaración simbólica de nuestra fe, que tiene un trasfondo, y ese trasfondo es el bautismo en el Espíritu Santo. Otra cosa importante que ocurrió en el bautismo del Señor fue que junto con descender el Espíritu como paloma, se escuchó una voz del cielo, que era la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Otras traducciones o versiones de la Biblia dicen, este es mi Hijo amado con quien estoy contento, en quien me he complacido, en quien me complazco o con quien estoy totalmente satisfecho. Esos son sinónimos. Eso es lo que se escuchó, la voz del Padre que dijo, este, por Jesús, es mi Hijo. Primera cosa, es mi Hijo. Y allí está inserto el testimonio de su salvación, de mi salvación. Cuando nos bautiza el Espíritu Santo, junto con impregnarnos de su naturaleza, viene ahora a declararnos esto, como lo dice la propia Escritura. Es el Espíritu Santo el que nos da testimonio a nuestro espíritu, a nosotros que somos hijos de Dios, porque es el Espíritu el que trae la voz del Padre. Este es decir, usted es hija, usted es hijo de Dios. Y no solo hijo, sino que es hijo o hija amada, amado. Este es mi hijo amado. Usted, mi hermano, mi hermana que me escucha, es un hijo, una hija de Dios, amada por su Padre, amado por su Padre. Enfatizo esto porque nosotros tenemos inclinaciones propias de la naturaleza pecaminosa que nos influencian fuertemente. Podemos amar a otros con mucha intensidad,
Pero no es lo mismo cuando se trata de sentirnos amados. Podemos amar con locura, dice alguien por ahí. Pero también es difícil que nosotros lleguemos a entender y comprender siempre y a aceptar que otros nos amen intensamente, a sentirnos amados. Esto es algo que tenemos que vencer, trabajarlo en la gracia del Señor para que podamos efectivamente sentirnos amados por Dios, queridos, deseados por Dios. Él nos ama, Él nos quiere. Por eso es que Él, como el Dios supremo del universo, nos busca. Nos busca. Él sale a buscarnos, como lo hace el enamorado con su enamorada. Cuando no se ve a la novia, ¿no es cierto?, o al novio, el amor cuando es grande e intenso rompe barreras. Algunos se fugan, se arrancan, inventan cosas para poder salir y ver al ser amado, estar con él, mirarlo, escucharlo, etc. Se agotan los recursos. Dios hace lo mismo con usted y conmigo. Nos busca, nos anhela todos los días. Hijo amado, ¿en quién tengo complacencia? Y aquí hay algo que nos afecta poderosamente. Nosotros hemos sido formados en medio de una sociedad, básicamente familia, y un entorno social, incluida la educación, donde siempre se nos ha dicho que tenemos que lograr cosas para que los demás nos acepten. Quizás la manera más gráfica de entender esto o demostrar que esto es así es en el colegio. Por eso he mencionado la educación. Porque en el entorno del colegio tenemos o teníamos, no sé cómo está la educación ahora, pero en mi tiempo era con nota en la prueba de papel. Y qué gratificante era para usted y para mí llegar con un papelito que se llamaba prueba y que tuviera o un 6 o un 7. Nos encantaba, nos llamamos a la hora de llegar a casa y mostrar. ¿Por qué? Porque eso nos significaba ser aceptados, ser felicitados, porque eso nos llevaba a nosotros a, a sentir que los demás nos recibían. Pero qué diferente era cuando ese mismo papel tenía un número 4 o peor, con lápiz rojo o de tinta roja, una nota 3, un 2 o un 1. Generalmente, me confieso, soy igual que ustedes, un ser humano. En mi época de estudiante, esas pruebas las rompía, las botaba, yo no las llevaba a la casa, las echaba al basurero, porque me significaba el rechazo. Eso fue generando en nosotros, como muchas otras cosas. Si te portas bien, te voy a dar esto. Si no haces lo que te digo, te va a dar esto. Si te portas mal, esto otro. Todo ese entorno ha ido condicionando en nosotros que nosotros buscamos hacer cosas para que nos quieran. Pero Dios, que es perfecto, tiene un sentimiento distinto en su corazón. Este es mi Hijo amado con quien estoy contento. Y se acabó. Es importante recordar y mirar que en ese momento del Jordán Jesús, el Hijo amado, no ha resucitado muertos, no ha predicado todavía el Evangelio, no ha confrontado a los fariseos, no ha sanado enfermos, no ha pronunciado el sermón del monte, no ha ido al Calvario, no ha hecho nada, absolutamente nada. Está solamente en el Jordán siendo bautizado por Juan. Pero su padre dice, este es mi hijo, a quien amo y con quien ya estoy satisfecho. ¿Me entiende? Para el corazón de Dios no necesitamos hacer mérito. Ese es el punto. Para acceder al corazón de nuestro Padre celestial no necesitamos hacer mérito. Por eso es que la salvación no es por obra, sino por su gracia, por su puro amor, por su entera misericordia. Amados en el Señor, me voy acercando al tiempo que creo que es prudente para un trabajo en el que ustedes puedan escuchar con cierta paciencia. Podría alargarme por horas, pero me voy acercando a ese tiempo. Quisiera, para ir concluyendo, decirles que es importante que la experiencia principal en nuestra vida, por supuesto, sea la del nuevo nacimiento,
la del testimonio de salvación y la del bautismo en el Espíritu Santo. En muchas partes, en muchas esferas también se discute o se debate si todo esto pasa de una sola vez o pasa por separado. Con mucha humildad, con mucha sencillez del corazón, respetando lo que usted ha recibido como enseñanza o piensa en su corazón. Hasta donde el entendimiento y la gracia me lo permiten, desde mi humilde tribuna, yo pienso y creo que todo esto ocurre en un solo acto. En un solo acto el Señor nos perdona, el Señor nos salva y nos bautiza, nos une con su Espíritu a Él, a su voluntad. Lo que puede ocurrir bíblicamente establecido muchas veces o innumerable cantidad de veces es que usted y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, pero después Pedro en la casa de Cornelio. Y así varias otras veces. El Espíritu Santo puede llenar nuestro corazón muchas veces. Voy a hablar un poco más de esto en relación al Espíritu Santo en el siguiente video, donde voy a abordar las señales que acompañarán a los trabajadores de la Gran Comisión. Los dejo desde ya invitados. Pero quiero decirles, hermanos, por último, que esta experiencia del bautismo verdadero, de trascendencia eterna, el bautismo en el Espíritu Santo, deja una huella como la que deja el fuego cuando quema. Eso es lo que quiere decir Juan cuando se nos relata la traducción del griego al español. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa expresión pega fuerte en el mundo pentecostal, porque acostumbramos a asociar fuego con grande manifestación, con algazaras. Pero no es eso exactamente lo que está diciendo el relato bíblico. El relato bíblico en su idioma original está diciendo esto, que el Señor Jesús bautizará en Espíritu Santo y que esa experiencia deja una marca, un sello, lo que usted conoce como el sello del Espíritu Santo es eso, una marca como la que deja el fuego, es decir, no se puede borrar. Y esto lo conocía muy bien el entorno de Juan y el entorno del Señor Jesucristo. Los romanos marcaban a fuego a sus esclavos y a sus soldados legionarios. Y esa marca no podía sacarse del brazo en el caso de los soldados legionarios. Cuando un soldado desertaba de los ejércitos romanos, de las legiones romanas, buscaba la forma de sacarse los números romanos que lo identificaban. Pero igual le quedaba la huella de una marca. Cuando era sorprendido, cuando era atrapado, se le revisaba el brazo y allí estaba, ya fueran los números o ya fuera lo que se raspaba. Había una herida, una marca que nunca más podía borrar de su cuerpo, tenía que sacarse el brazo en ese caso. Así es que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo no necesariamente conlleva esto explosivo. Yo les puedo compartir, ya terminando muy brevemente, por ejemplo, yo fui pastoreado por casi 20 años y formado en mi madurez por un amado siervo del Señor que descansa hoy en los brazos del Señor, que él nunca experimentó hablar en lengua, nunca lo vi danzar y pocas veces lo vi tener una expresión fuerte de alabanza. Siempre lo vi muy emocionado, pero también con una serenidad y un aplomo que capturaba la atención de la congregación cuando él predicaba la palabra o cuando él aconsejaba en la oficina o cuando él escuchaba, inclinaba su rostro y meditaba cada palabra que iba a pronunciar. Pero era un siervo del Señor bautizado en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Nos dejó una profunda marca su ministerio aquí en la iglesia. Otra experiencia también es la de mi esposa. Nunca la he visto danzar, nunca la he escuchado hablar en lengua, nunca la he visto en una manifestación externa. Lo que he visto en ella son sus lágrimas de gratitud, de emoción cuando el Señor la visita.
pero he visto en ella una vida aplomada en los caminos del Señor, por misericordia, inamovible, aún en circunstancias de la vida extremadamente difíciles, bautizada por el Espíritu Santo. Lo que ocurre y lo que voy a abordar en el siguiente video es con la llenura del Espíritu Santo y con el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, relacionado con la Gran Comisión. Que Dios les bendiga. Les dejo este tercer material para que puedan tener una ayuda respecto de este tema tan recurrente y preguntado también respecto del bautismo del Espíritu Santo en el creyente y del bautismo en agua. He tratado de ser lo más sencillo, lo más simple para que todos puedan entender. Por supuesto, queda la libertad para que quienes quieran preguntar o hacer algún aporte también lo puedan hacer, ya sea por los comentarios de este canal o también de manera interna en las redes sociales que ocupo, que en este caso son el Facebook. Allí mi nombre que me identifica es Hermano Nelson Alex, son mis dos nombres, y de allí naturalmente se deriva también a la aplicación de Messenger, donde también recibo comentarios y hago algunas aclaraciones con la ayuda del Señor. Deseo que Dios les guarde, que Dios les bendiga y le invito a seguir esta serie que ustedes pueden ir repasando día tras día. No es necesario que la vean completa de una sola vez, tómense su tiempo, aparten tiempo, vayan tomando nota y vayan orando al Señor para que esta palabra les resulte en bendición y también, de paso, les ruego a ustedes, oren por nosotros para que el Señor nos siga dando de su gracia en bien de su obra. Que Dios les bendiga. Para Dios sea la honra, la gloria y la alabanza.